Vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Daniel. Estamos en el capítulo 8. Gloria a Dios. Y que el Señor prepare nuestra alma, nuestro espíritu, para ser edificados con su santa palabra. Estamos en Daniel capítulo 8. En el versículo 9 al 12 leeremos. Y la palabra dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy en esta noche estamos preparados para poder ser guiados por tu Espíritu Santo y poder presentar, Señor, tu santa palabra para que edifique tu iglesia. No solamente a los que estamos aquí presentes en este auditorio, en esta ciudad de Garland, Texas, sino, Señor, a todos los que alrededor del mundo están viendo esta transmisión, Padre, que sus vidas sean edificadas. Y lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, por favor. Siempre que estamos estudiando la palabra del Señor, una de las preguntas que tiene que surgir es: ¿qué temas son los que aborda el libro que estamos estudiando? Es una pregunta hermenéutica, por cierto. Y cuando nos adentramos al libro de Daniel, y lo hemos venido mencionando a lo largo de estos mensajes, que el libro de Daniel pone de relieve que Dios, el Señor del universo, es un Dios soberano. Es un Dios soberano. Para aquellos que todavía no entienden el término soberano, es que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con el que Él quiere. Eso es soberanía de Dios. Ahora es importante notar que el Dios que nosotros adoramos es un Dios perfecto y es un Dios sabio. Esto nos va a indicar que Él no hace cosas antojadizas. Es decir, que no está jugando a ser Dios con las criaturas del universo o con el universo mismo, no. Sino que simplemente Dios prácticamente ha hecho designios, tratados y designios, hasta llevarnos a un punto, un propósito específico. Y por eso, de esa manera es que Él actúa soberanamente. Él, de acuerdo a este libro de Daniel, Él levanta reyes y lo lleva hasta la cima, a la grandeza,
a la popularidad, para luego, aleluya, cuando han cumplido su propósito, desaparecen, caen estrepitosamente. Hace levantar reinos que en algún momento llegan a ser potencias mundiales, imperios mundiales, y que muchos de ellos han caído y han desaparecido sin dejar huella ni rastro. Ahora, cuando vemos este accionar de Dios en esos niveles de reyes, niveles de reinos, esto también es aplicable a familias y esto es aplicable a personas. Por eso ustedes van a observar, y creo que lo hemos visto con nuestros ojos, cómo Dios, por ejemplo, ha permitido familias que prosperan, llegan a la cúspide, a la prosperidad, y luego en la siguiente generación esas familias se vienen para abajo, y después de estar arriba están abajo. Esto también es aplicable a personas que en algún momento pueden alcanzar un gran alto grado de popularidad, de fama, de grandeza, pero como la popularidad, la grandeza, la prosperidad, el éxito viene acompañado ese éxito del alejamiento de Dios. Lo que estoy tratando de explicarles es que cuando la persona está abajo, la persona es más propensa a buscar a Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios. Y especialmente cuando las situaciones difíciles de la vida lo visitan, enfermedades, escasez económica, problemas de esto, problemas de lo otro, nos hace volver sobre nuestras rodillas y buscar el rostro del Señor. Mas sin embargo, cuando alcanzamos cierto nivel de éxito, de prosperidad, el hombre se va alejando de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que aún en cualquier nivel que Dios nos lleve, que Dios esté siempre presente en nuestras vidas, que Dios esté presente en nuestras familias, que el temor de Dios corra por nuestras venas sin importar a donde Dios nos lleve. Porque es probable que Dios, a algunos de ustedes, los va a llevar a conocer niveles de grandeza. Y no solamente en el área económica, quizás de popularidad, de triunfo, de éxito, no lo sabemos a donde Dios los va a llevar. Aquí tenemos jóvenes en medio de nosotros que van a llegar a ser probablemente tremendos doctores, tremendos abogados, tremendos, quizás si se lanzan en el área de la política, congresistas, ¿por qué no? Quizás un posible presidente, no lo sabemos. Pero sin importar a donde Dios lo lleve, siempre recuerde que usted fue creado para alabanza de su gloria. Porque cuando nosotros vemos este cuadro de estos reinos, de estos reyes, el problema de ellos es que cuando se engrandecieron, cuando fueron populares, se olvidaron que Dios no comparte su gloria ni su alabanza con nadie. Es decir, estamos hablando hoy, escúchenlo bien y lo digo con mucho temor, la alabanza y la gloria le pertenece solo a Dios. De tal manera que, por ejemplo, si a alguien Dios le regaló una excelente voz para cantar, siempre que canta debería levantar su mirada al cielo y decirle: Señor, gracias que me has dado esta voz para poder cantar, sin importar en el área que sea, pero que reconozca que Dios
el doctor, después de terminar una cirugía, un implante, lo que sea, y que todo salió bien, debería levantar las manos y agradecerle a Dios que Dios le ha permitido realizar esa operación con éxito. Después de un viaje que hemos viajado y regresamos de un largo viaje, deberíamos levantar las manos y agradecerles a Dios que Dios nos hizo regresar con bien. Hoy, al estar en esta noche aquí congregados, debemos de agradecerle a Dios, es decir, toda la alabanza, toda la gloria es para Él. Aún en cosas sencillas, te quedó buena la comida, dale la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy te ves muy hermoso y muy hermosa, hermana. Dale la gloria a Dios. No te envanezcas, sino que dale la gloria a Dios y la alabanza a Dios. Bueno, Dios permite que las personas y las familias avancen y que luego se derrumben cuando han alcanzado o logrado el propósito por el cual Dios los hizo que aparecieran en la historia, en el tiempo, en el espacio. Ojalá entendiéramos que nosotros nada más hemos venido a cumplir un papel en esta tierra. Un papel. Eso es todo lo que Dios. Entonces, es decir, nosotros venimos, cumplimos nuestro papel y luego desaparecemos. Nos vamos. El punto es que cuando llegue el día de haber terminado nuestra misión en la tierra, podamos decir como el Señor, aleluya, consumado es. Consumado es, cumplí, hice lo que tenía que hacer en esta tierra. Por eso pienso yo que una de las cosas más difíciles de manejar es el dinero y es la fama. Por eso es que decía Salomón que no le pedía al Señor riquezas para no alejarse de Él, para no olvidarse de Él, ni tampoco pobreza para no estar diciendo cosas que no tenía que decir. En otras palabras, Señor, lo que necesito y lo que tú puedas y lo que tú sabes que puedo manejar, eso dame. De hecho, yo siempre he considerado que si Dios no nos da más, es porque Dios sabe que no tenemos la capacidad para manejarnos en otro nivel. Entonces Dios nos mantiene aún con un frenito, porque con este freno me puede ser fiel. Con este freno estás ahora congregado. Pero si ayer te hubiera sacado la lotería, no estuvieras aquí. ¿O creen ustedes que si ustedes hubieran sacado la lotería de unos cuantos millones, estuvieran aquí el siguiente día en la iglesia? No estuvieran. Se perderían y se irían al infierno. Porque no cualquiera maneja dinero, fama, popularidad. En el pasaje de hoy encontramos a un personaje histórico, único. Su nombre, Antíoco, y él mismo se puso el título Epífanes, que lo vamos a explicar hoy. ¿Qué quiso dar a entender con ponerse el título Epífanes? Este personaje que gobernó sobre la tierra de Siria, la tierra de Israel, ahí gobernó Antíoco Epífanes. ¿Cómo llegó al trono? Matando a su propio hermano. Para que más o menos vayamos teniendo qué tipo de personaje era. Llegó al trono matando a su propio hermano. El heredero del trono de su hermano, que había sido Antíoco III, era el hijo de este Antíoco III, se lo llevó, lo escondió, lo tuvo cautivo para que no pudiera llegar al trono y así ser el rey en esa región. Este Antíoco usó, como todos los políticos, de adulaciones y sobornos para mantenerse en el trono. Eso es común en los políticos, adulaciones
y sobornos para mantenerse en el trono. Este título, Epífanes, que nunca se les olvide, lo asumió, porque el Epífanes significa glorioso. Epífanes significa glorioso, manifestación. Y él decía manifestación de Dios. Porque Teos es Dios, Epífanes es manifestado. Entonces, él creía que era Dios manifestado. Y hay una pretensión del hombre de competir con Dios. ¿Se acuerdan ustedes el famoso grupo de Liverpool, Inglaterra, los Beatles? Y en algún momento en un concierto ellos dijeron: nosotros somos ahora más famosos que Dios. Los Beatles desaparecieron, la mayoría de ellos murieron y Dios sigue siendo Dios. El creador del Titanic, del barco que se hunde en 1912, cuando vio la majestuosidad de aquella embarcación, dijo: este barco ni Dios lo puede hundir. En su primera travesía de Londres a Nueva York se hundió para poderle dar el mensaje: solamente hay un Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y este mensaje va a ser fuerte, porque todos aquellos que han levantado la voz contra Dios han terminado sus días de manera terrible, de manera terrible. Entonces, Antíoco era un devoto de Júpiter, del dios Júpiter, el supremo dios de los romanos, es decir, de Zeus, el supremo dios de los griegos, porque Zeus y Júpiter es el mismo dios, únicamente que Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos. Y él era devoto de Júpiter, un tremendo devoto. Y por eso es que se puso este nombre de Teos Epífanes, que los fieles judíos lo cambiaron por Epímanes, que significa estúpido, loco. Es decir, porque nadie puede compararse con el Dios glorioso. Aleluya. Es decir, imagínense hoy personajes célebres como este inmoral de Bad Bunny, preguntándole a la inteligencia artificial, sus amigos, sus seguidores, ¿quién es más famoso? Si Jesús o él. Si Jesús o él. Y por supuesto, aún la inteligencia artificial dice, así como el espejito mágico de Blancanieves, sigue diciendo, el más famoso sigue siendo él, Jesús. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque para que alguien sea igual que Jesús, tuvo que haber nacido de una virgen, una mujer que no tuvo contacto con ningún hombre. Tuvo que haber escuchado unas palabras del cielo que decían: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Tuvo que haber caminado sobre las aguas. Tuvo que haber calmado los vientos, reprendido el mar. Tuvo que haber sanado al leproso, hacer caminar al paralítico, darle la vista al ciego, resucitar a los muertos, multiplicar unos panes y unos peces y darle de comer como a 20,000 personas. Morir en una cruz, ir al infierno y al tercer día levantarse con poder y gloria, y que la tumba quede vacía. Aleluya. Ojalá nosotros entendamos que el único grande es Jesús.
El único grande es Jesús. El único grande es Jesús. El único grande es Jesús. Aleluya. Una de las cosas que hizo Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño, prototipo del anticristo. Prototipo del anticristo. De acuerdo a los estudiosos bíblicos, es uno de los personajes más siniestros que tiene un gran parecido con lo que va a ser el anticristo. Muy siniestro. Una de las cosas que hizo fue levantar una estatua del dios Júpiter en el lugar santo del templo de Jerusalén. Conquistó Jerusalén, conquistó Israel, y en el lugar santo puso una estatua de Júpiter, como retando a Dios, que si él era real, ¿por qué no destruía la estatua de Júpiter? Creo que probablemente había escuchado la historia cuando los filisteos capturaron el arca del pacto, y que cuando capturaron el arca del pacto la metieron en el templo del dios Dagón, porque era como reconocer que Dagón era más poderoso que Jehová. Y los filisteos hicieron fiesta porque habían capturado el arca del pacto. Lo meten en el templo, pero el siguiente día que abren el templo, Dagón estaba inclinado adorando a Jehová. Lo enderezan porque no puede enderezarse el mismo. Si la imagen de Guadalupe, en la calzada de Guadalupe, se llegara a caer, tuvieran que levantarla porque ella sola no se pudiera levantar. Porque tienen pies pero no caminan, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oído pero no oyen, y semejantes a ellos son los que lo adoran y los que los hacen. El libro eclesiástico dice abominables, abominaciones. Cuando Epífanes puso esa estatua de Júpiter en el templo de Jerusalén, fue porque no podía soportar la fe inamovible del pueblo judío. El pueblo judío que en todo tiempo, así como decía David, en todo tiempo voy a alabar a Jehová. En todo tiempo. Si gozamos de libertad, vamos a alabar a Dios. Si nos tienen oprimidos, vamos a alabar a Dios. Si estamos enfermos, vamos a alabar a Dios. Si estamos sanos, vamos a alabar a Dios. Si hay dinero, vamos a alabar a Dios. Y si no hay dinero, seguiremos alabando a Dios. Y esa fe del pueblo judío, que terminó también siendo la causa de que en la Segunda Guerra Mundial Hitler matara a 6 millones de ellos, porque no podía soportar la fe, porque este pueblo judío es el pueblo del libro de Dios, la Santa Biblia. Entonces produjo en él un sentimiento antijudío, antisemita, tal como lo vivimos hoy, que en este momento, dado a la situación que está en Estados Unidos, ha bajado un poco las noticias de lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero el sentimiento antisemita es tan real de gobiernos. Y por eso van a ver ustedes cómo un gobierno
Un gobierno de izquierda se pone en contra de Israel. Llega un gobierno de derecha y lo primero que hace es restablecer las relaciones con Israel. Y es increíble que aquellas naciones que de alguna manera han apoyado a Israel, esas naciones están bendecidas. Y las personas y las iglesias que apoyamos a Israel, estamos bendecidos. Aleluya. Él trató, al igual que muchos, de exterminar al pueblo judío. Eso quiso. Mató a 100,000 judíos. Antíoco Epífanes. Observen ustedes cómo en la historia han sido no uno, varios los que han tratado de exterminar al pueblo judío. Nos vamos al Antiguo Testamento y comenzamos con Faraón. Faraón quiso exterminar al pueblo judío diciéndole a las parteras que cuando naciera un varón tenían que matarlo. ¿Cuál era el propósito? Que ya no hubiera reproducción, porque al no haber hombres, prácticamente ahí paraba. Luego iban a morir todas aquellas mujeres y se terminaba la nación de Israel. Pero Dios puso temor en los padres de Moisés. Es decir, lo escondieron. Ustedes conocen la historia. Y la nación de Israel pudo ser liberada de la esclavitud de Egipto. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, personajes como Amán, que tenía un odio contra el pueblo de Israel. Hizo firmar al rey un edicto para que cualquiera que matara a un judío se quedara con las pertenencias de los judíos. Mas no sabía que la reina era judía. Esther era judía. Y en ese momento Esther actuó con valentía y se fue donde el rey sin que la llamara, porque nadie podía presentarse delante del rey si no la llamaban, aunque fuera la reina. Y ella se presentó y el rey le extendió su báculo, queriéndole decir: no tengas pena, no hay peligro para ti, dime cuál es tu problema. Y ahí le declaró que su pueblo estaba a punto de ser exterminado. Este personaje maligno, malvado, llamado Amán, ya tenía hasta una soga para ahorcar a Mardoqueo, el judío que mientras todos se doblaban delante de él, que todos le hacían la venia, aleluya, venía Mardoqueo y entraba de esta manera. No lo saludaba, no se inclinaba a él. Aleluya. Y en la horca que había preparado para Mardoqueo, terminó él colgado, porque así terminan los enemigos del pueblo de Dios. Antíoco Epífanes quiso también terminar con el pueblo de Israel. Yo les recomiendo a ustedes que lean el primer y segundo libro de Macabeos en las versiones católicas, porque es maravilloso el relato cómo esta familia de los macabeos se levantó, la familia sacerdotal se levantaron contra este personaje siniestro llamado Antíoco. No logró su objetivo y por el contrario murió. Epífanes, este Antíoco murió allá por el año 100 y algo, terminó sus días. Y el pueblo en el año 164 murió. Es decir, vean ustedes cómo llega, alcanza, conquista, logra cosas y luego a la tumba, amigo. Porque aquí hay una palabra clave. Antíoco nunca se dio cuenta que él simplemente era un personaje en la tabla de ajedrez de Dios. Según él, sus conquistas, sus hazañas era porque era grande, porque era poderoso, mas no sabía que el santo lo había permitido a causa de la prevaricación de su pueblo. Y aquí, aunque no sé si voy a llegar ahí, pero muchas de las cosas que suceden se debe a la condición de la iglesia.
a la condición de la iglesia. La iglesia como que es el termómetro que va marcando lo que está sucediendo en las naciones, en el mundo entero. Y la iglesia ha perdido, así como la sal cuando ya no sala, o la luz cuando ya no alumbra. La iglesia tiene que volver a ser una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, porque el Señor viene por una iglesia gloriosa. Los romanos quisieron desaparecer no solamente a los judíos, los dispersaron. Después de la gran matanza del año 70, quemaron Jerusalén, quemaron el templo, destruyeron todo, le cambiaron el nombre hasta la misma ciudad, para que nunca más el pueblo de Israel se recordara que habían tenido una ciudad que se llamara Jerusalén. Los romanos desaparecieron y Jerusalén se volvió a levantar. Y ahí está la santa ciudad. ¡Aleluya! Si hay aquí algún católico, no se ofenda por la verdad histórica, pero nadie ha odiado más al pueblo judío que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica trató de exterminar al pueblo judío. Por eso los judíos tuvieron que cambiarse el nombre. Garilí tuvo que poner, la familia de él tuvo que adoptar ese nombre Li para evitar la persecución. Muchas familias judías tuvieron que adoptar apellidos como Iglesias, que era el de mi familia, para huir de la persecución. La familia de mis abuelos, de mi abuelo, que vinieron de España huyendo de la Santa Inquisición, tuvieron que adoptar el nombre Iglesias para huir de la persecución de la Santa Inquisición católica. Entonces, ¿pudieron exterminarlo? No, ahí sigue el pueblo judío. Hitler no pudo. Chávez con su odio no pudo. Chávez está sepultado. Maduro está encerrado. Fidel Castro murió. Ortega ya está en las últimas. Y el pueblo judío sigue estable. Aleluya. Aquel que odiaba al pueblo judío, aquel salvadoreño que fue presidente y que decía: quiero presentarles un respetuoso respeto. El nuégado, dice la hermana. Allá está, aguantando hambre en Nicaragua. Y el pueblo judío sigue siendo el pueblo judío. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Los musulmanes han querido y se han unido todas las naciones. Y el Davidcito ha derrotado a Goliat las veces que ha querido. Hace el año pasado tuvimos la gran experiencia de que el David al gran bullisto de Irán lo puso quieto. En un 2x3 lo había desarmado, mató a sus más grandes generales, hizo lo que quiso. Porque así como no pueden con Israel, tampoco podrán con la iglesia del Señor. Ahora, aquí hay una palabra cuando dice creció hasta llegar al ejército del cielo. Como estudioso de la Biblia, reconozco que estoy frente a un pasaje muy difícil de interpretar. Porque cuando dice ahí, aleluya, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. La interpretación natural de este versículo es que Antíoco desafió a Dios. Y Dios no hizo nada. Ese es el Dios maravilloso. Aleluya. Así como cuando llegó Moisés delante de Faraón
y le dijo: dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que él me adore. Y viene Faraón con su orgullo y le dijo: ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová para que deje ir al pueblo? Bueno, le dijo Moisés, ahí te vas a dar cuenta quién es Jehová. Y después de 10 plagas, incluyendo que su propio primogénito murió, que las ranas entraron al palacio, el palacio se llenó de piojos, y cuando le servían agua, lo que había en el agua era sangre. Cuando vinieron tinieblas sobre la parte de Egipto y donde estaban los judíos no había tinieblas. Esto es lo lindo. Donde estaba el pueblo judío había luz, donde estaban los egipcios había tinieblas, donde estaba el pueblo judío no habían pulgas, donde estaban los egipcios habían pulgas, donde estaba Israel no habían ranas, donde estaba Egipto habían ranas. Mientras los egipcios no tenían agua para beber porque toda era sangre, Israel tenía agua para beber. Y esa noche que salió el ángel de la muerte y que mató a todos los primogénitos de los egipcios, ninguno de los hijos de los judíos murió. ¿Y quién es Jehová para que yo lo deje ir? Aleluya. Aleluya. Entonces Antíoco desafió a Dios. Y así como cuando de repente uno le sale un perrito chihuahua y uno solo se le queda viendo. Como que si dice, mira carambadas, y con una media patada que te diera vas a salir chille, chille y chille. Pero uno lo ve con desprecio, porque el silencio muchas veces es desprecio. ¿Entendió? Es decir, los grandes no se dejan provocar. Los perritos chihuahuas son los que ladran. Y medio lo salen. Aleluya. Así que desafió a Dios. Puso a Júpiter en el templo. Y de esa manera se interrumpió el sacrificio en el templo, porque el sacrificio en el templo era continuo, no se podía interrumpir a menos que el lugar fuera profanado. Y el lugar fue profanado cuando levantó la estatua de Júpiter y cuando sacrificó una cerda en el altar de sacrificios. Y él creía como diciéndole, si eres Dios, manda un rayo que me mate. Y Dios no hacía nada. Porque no sabía que simplemente estaba cumpliendo un papel en el plan de Dios. Donald Trump, Bill Clinton, Hillary Clinton y todo ese montón de animales, presidentes, primeros ministros, gente así, simplemente cumplen un papel en el plan perfecto de Dios. ¿Por qué se asustan cuando dije animales si nosotros somos animales? ¿O a qué reino pertenece usted? ¿Pertenece al reino mineral? ¿O al reino vegetal? ¿Es usted cedro? ¿O es usted oro? Y yo me acuerdo desde que estaba en cuarto grado, a mí me enseñaron que yo pertenecía al reino animal, que el hombre pertenece al reino animal. Y yo no sé por qué ustedes se asustan cuando decimos que pertenecemos al reino animal. Lo únicamente que nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Pero alguna vez quédese viendo a un animal y vea cómo donde el animal tiene los ojos, donde tiene las orejas, donde tiene la boca, donde tiene el pelo, y no hay mucha diferencia. Aleluya. Aleluya. Desafió a Dios y Dios le permitió capturar a Jerusalén.
Y él creía, porque Dios era impotente, le permitía eso, más no sabía que lo que estaba dándole era una lección al pueblo que se había apartado de Dios. Ahora, de acuerdo a los analistas, dicen que estas guerras que libró contra el pueblo de Israel incluyó el reino espiritual. Y aquí quiero entrar con mucho respeto en esta área, porque nosotros estamos en la esfera humana y libramos batallas humanas, pero alrededor de nosotros se libran batallas espirituales. Estoy hablando batallas entre ángeles y demonios. Los ángeles de Dios, los ángeles buenos, los ángeles no caídos, están a nuestra disposición y para nuestra ayuda. En cambio, los ángeles caídos, los demonios, procuran destruirnos. Pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando usted tenga tiempo, lea, en vez de que esté viendo otras cosas que no son muy importantes, las grandes hazañas de Antíoco Epífanes. Las grandes hazañas de Antíoco Epífanes. Y cuando uno está viendo o leyendo las grandes hazañas de Antíoco Epífanes, uno se da cuenta que solo una persona, escuchen bien, con un poder demoníaco pudo lograr lo que logró Antíoco Epífanes. Señor, abre nuestro entendimiento, porque artistas del mundo, que uno no puede entender cómo de la noche a la mañana alcanzan la cúspide, la fama, la gloria humana. Es increíble. Y la única respuesta que tenemos, yo lo digo hoy con mucho respeto, pero por ejemplo estos personajes como este señor Bad Bunny, inmoral, para mí que su alma la tiene rendida al diablo para poder tener la fama que tiene. La que va a llegar al Salvador, que no digo su nombre, pero que hasta un cura la va a acompañar. Para mí que hay detrás de esos personajes hay una tremenda cantidad de demonios. Michael Jackson, los Bee Gees, los Beatles, Manhattan, todos esos grupos han vendido su alma al diablo para alcanzar la fama y tener dinero. Gracias a Dios que nuestra alma le pertenece al Señor. Y que no hemos tenido que hacer pactos diabólicos para ser bendecidos, sino que el único pacto que hemos hecho es con Dios. Alabado sea Dios. La tierra de Israel en este pasaje es llamada la tierra gloriosa. Creo que ya no voy a tener mucho tiempo para todas las citas bíblicas que tengo, pero me parece que en Ezequiel 26 aparece una cita donde se nos habla de la tierra gloriosa del pueblo judío. Y también en Ezequiel 25:9 y en el Salmo 4:8 se nos habla de la tierra de Israel como una tierra gloriosa. ¿Por qué estoy indicando eso? Porque la parte central de donde se mueve todo lo que sucede en la tierra no es Washington, no es México, Distrito Federal. No, la parte central se llama Israel, se llama Jerusalén, la tierra gloriosa. Podemos correctamente ver la tierra gloriosa como el centro del mundo. Entonces, yo no tengo que estar poniendo mi mirada, o que usted, si algún día quiere salir a visitar un lugar, olvídese de París, olvídese de Londres, San Petersburgo o cualquier otra gran ciudad. Jerusalén, la ciudad gloriosa, la ciudad del gran rey, aleluya, Jerusalén. Anhele visitar Jerusalén, ir a Jerusalén. Y ahí se dice la tierra gloriosa, el centro del mundo. Yo diría que
Israel es como el nervio central de la civilización desde los días de Abraham. Desde que Dios llamó a Abraham y le dijo: deja esta tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Ahí estaba hablando el Dios Todopoderoso, el que creó el universo y el que es el dueño del universo, y le dijo: vete a la tierra que yo te daré. Y él, como Dios soberano, tenía toda la potestad de darle la tierra a quien él quería. También es el centro de la verdad, de la cual fluyó la revelación de Dios al hombre. Este libro glorioso que ahora tenemos viene de ahí, del pueblo judío. Alaben a Dios, de ahí, de los judíos. El único escritor gentil que tenemos de la Biblia, Lucas, que escribe el Evangelio de Lucas, el médico amado, y que escribe el libro de los Hechos, pero que prácticamente es en la misma región. El acompañante de Pablo, era acompañante de Pablo. Aleluya. Ahora, también es el centro de la tormenta de naciones en guerra. Algún día que tenga tiempo, analice cuántos días esa región ha tenido paz. Desde el tiempo que Josué entró allí por el río Jordán, y que el río Jordán se detuvo para que el pueblo pasara en seco, y empezó la primera batalla con Jericó. Las grandes batallas que se han librado en esa tierra, y donde en Jericó se demostró que no es con espada ni con ejército, sino con el brazo de Jehová que se obtienen las victorias. Y después, guerra tras guerra, guerra tras guerra, donde han habido milagros, milagros y milagros, Dios mío, en esas tremendas guerras hasta el día de hoy. Aleluya. En esta guerra pasada con Irán, cuando Irán lanzaba una tremenda cantidad de misiles, y la pregunta, y el mismo ejército reconocía, nuestro ejército detuvo cierta cantidad de misiles, nosotros no sabemos cómo se deshicieron en el aire. Aleluya. Y los mismos generales, me dice Bolaines, los mismos generales reconociendo que sus domos de hierro, la onda de David, habían detenido no sé cuántos misiles, pero que la otra cantidad, sin disparar nada, se deshacía. Aleluya. Es decir, batallas no solamente humanas, sino con personajes espirituales, luchando ahí. Ahí ese va a ser el centro del reinado. Así como hoy es una tierra de guerra, también será el lugar de paz, donde reinará nuestro Mesías, Cristo Jesús. Regresando al versículo, cuando dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Los grandes escatólogos analizan los versículos bíblicos y encuentran una gran cantidad de versículos donde al ejército de Israel se le llama las huestes de Jehová. Por ejemplo, cuando leemos Éxodo 7:4 y se habla del ejército de Israel, se habla como el ejército de Jehová. Cuando leemos en Éxodo 12:41, se le llama las huestes de Jehová. Entonces, prácticamente estamos diciendo que el ejército del cielo es el ejército de Israel. Y las estrellas, tal como lo dice Daniel en el capítulo 12, versículo 3, se refiere a los soldados de Israel. Esa es la interpretación más cercana que tenemos de este versículo, porque en Jeremías 33:22 vuelve a aparecer el término ejército del cielo. Bueno,
ya estamos terminando. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. El príncipe de los ejércitos tiene que ser o nuestro Señor Jesucristo o el arcángel Miguel. Yo voy más a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Se engrandeció contra el príncipe, es decir, blasfemó contra él y ordenó una adoración idólatra dirigida hacia él. Haciendo un paréntesis, ustedes saben lo que acaba de suceder en la high school de Wiley, ¿verdad? Cuando los musulmanes, saliendo los muchachos de la escuela, los musulmanes estaban dándole publicidad islámica para que se unan a la yihad. A la yihad, es decir, ellos son violentos, ellos son terroristas, pero mientras se oponen los del área, los de la línea de izquierda se oponen a que hayan los 10 mandamientos en las aulas y se oponen a que volvamos a orar en las aulas. Pero los musulmanes andan tratando de conquistar a nuestros jóvenes. Y por eso hoy más que nunca usted tiene que decirle que solo Jesús es Dios, solo Jesús es el Señor. Uno de los grandes problemas que tienen hoy después de la caída de Maduro, que blasfemó contra Dios y blasfemó contra el pueblo de Israel y blasfemó contra nuestro Señor Jesucristo al decir que Jesús era palestino. Hoy está comiendo frijoles rancios por haber blasfemado contra Dios. Así como muchos gobernantes que dicen Palestina libre. Y más no saben que los terroristas, los asesinos son los palestinos. No el pueblo, sino el ejército que tienen. ¿De qué lado de la historia está usted? Aleluya. Blasfemó contra Dios Antíoco Epifanes. Y promovió una adoración idólatra. Y por eso, una vez más, desde este púlpito, yo hago un llamado a volver a Jehová, volver a Cristo, regresar a la Biblia, regresar a las sendas del Señor. Aleluya. Aleluya. Se engrandeció contra él. Y es que Dios les va a permitir que hablen y blasfemen lo que quieran. Y como que aparentemente Dios no hace nada, es más, los hace prosperar. Algún día que tenga tiempo también vea cuántos millones de dólares tenía este señor Nicolás Maduro, cuántas toneladas de oro tenía guardadas este señor, Dios mío, terrible. Es decir, como que Dios le dio rienda. Es decir, llénate de oro, llénate de dólares, las mejores comidas, le dio rienda, le dio cuerda. Y luego, vaya, ya cumpliste tu papel, muchacho. Ahora, a comer hot dog, a andar con zapatitos de esos de plástico, con hoyitos. Después de andar con zapatos, dicen que hasta de 3,000, 5,000 dólares. Y ahora con zapatitos de plástico. Dios es el que levanta, pero Dios también es el que humilla. Aleluya. El expresidente Funes de El Salvador no lo entendió y terminó la pobreza en Nicaragua. Sánchez Serén, expresidente de El Salvador, no lo entendió y terminó hoy huyendo y en la pobreza allá en Nicaragua. ¿Y por qué no hablar del señor Cristiani salvadoreño también?
huyendo no sabemos en qué país, que Dios le permitió alcanzar la cúspide de ser dueño de los bancos más poderosos del Salvador. Y ahora no poder disfrutar porque todo se lo han confiscado en El Salvador. Ese es el Dios. Donde al terminar acá, este tipo, por orgullo o por ambición, Antíoco, logró todo lo que quiso. Y no se daba cuenta que era Dios el que le permitía. No había límites a sus aspiraciones, no había límites. Y terminó como terminamos todos los seres humanos. Y que siempre que lo aplico digo, en esa caja no cabe absolutamente nada. En esa caja no cabe tu Ferrari. En esa caja no cabe tu gran mansión que has levantado, tus haciendas, tus cuentas bancarias, eso que ahora pelean ustedes en los matrimonios, el dinero, lo que sea. Nada nos llevamos. ¿Cuál es el todo del hombre? Darle gloria, honra y alabanza. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Amado Padre, queremos agradecerte por lo que hemos aprendido esta noche de tu santa palabra. Pero, Señor, si solamente la escuchamos y no la hacemos, es como vernos en un espejo y luego olvidarnos de cómo era nuestro rostro. Hay que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que tu palabra se vuelva viva en nosotros. Señor, todo lo que hoy hemos hablado, si algún día tú nos llevas a la prosperidad, al éxito, a la grandeza, es cuando más tenemos que estar aferrados a ti. Darte el lugar que a ti te corresponde, Señor. Amén, amén y amén. En esta noche, una vez más quiero hacer una invitación. Si alguna persona no tiene al Señor Jesús reinando en su corazón y quiere darle su vida a Él. La vida sin Cristo, ustedes lo saben, es un desastre, es un fracaso.